Hola, soy Mar de Founders and Tips y hoy entrevistamos a Felipe Navío, cofundador y co-CEO de Job and Talent. Hola, Felipe. Hola Mar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Nos podrías resumir un poco cuál ha sido tu trayectoria emprendedora hasta el momento o trayectoria profesional? ¿Cómo has llegado a fundar Job and Talent? Pues a ver, yo hice la carrera aquí en Madrid de 2001 a 2006. Cuando acabé la carrera, pues lo de emprender, la verdad que no era una cosa que fuese cool ni algo como que fuese muy típico todavía. Y así que cuando acabé la carrera me fui a trabajar a consultoría estratégica y estuve trabajando 2 años allí en McKinsey. La parte buena es que durante esos 2 años conocí mucho a varios de los fundadores de Twenty. Entonces, una de las cosas que yo creo que me animó a emprender también, yo siempre había querido montar cosas y en la uni había montado cosillas, pero nunca me había planteado que podía vivir emprendiendo, ¿no? Entonces, al conocer a la gente de Twenty, pues básicamente lo que vi es que eran gente como yo, ¿no? O sea, que no eran extraterrestres ni cosas raras, ni conocer el libro de Steve Jobs, ¿no? De gente muy rara y que hace cosas raras y que son genios, sino que eran gente muy normal y eran gente como yo y eso yo creo que me ayudó mucho también a desmitificar cómo tenías que ser para poder emprender. Entonces, después de esos 2 años de consultoría, también consideré que había aprendido suficiente como para poder valerme por mí mismo, entre comillas. En ese momento conocí además a Juan Urdiales, que es mi socio en Jovan Talent. Hubo muy buena química. Yo creo que unas cosas también importantes para emprender, y yo siempre recomiendo es emprender con alguien, Ujú. porque es un camino largo y duro. Y después de esos años de consultoría, conociendo a Juan y con esta idea que teníamos un poco en la cabeza de diferentes conversaciones que había tenido con Juan, pues llegó el momento de arriesgarse, ¿no? De decir, bueno, ahora es cuando tengo el menor coste de oportunidad. No tengo familia, no tengo hijos, o sea, no tengo nadie que dependa de mí. Y básicamente dejé una consultoría y junto con Juan pues nos fuimos a su casa a trabajar y empezamos ahí en el salón de su casa. Muy bien. ¿Cómo empezó Job Talent? Y sobre todo, tengo entendido o había escuchado alguna vez de que ya teníais como clientes o preacuerdos con algunos clientes incluso antes de llegar a desarrollar el servicio. ¿Podrías Sí, explicar un poco cómo fue este inicio, que es bastante curioso? sí, o sea, nosotros ninguno tenemos un background técnico. Entonces, cuando empezamos a plantear Joban Talent, había que crear el producto, pero teníamos que fichar un equipo de desarrollo para poder hacerlo. Ujú. Entonces, en paralelo a eso, queríamos empezar a testear a ver si por el lado de los clientes tenía sentido. Entonces, básicamente lo que hicimos fue diseñamos todo el site y con ese diseño pues hicimos unos cartones plumas A3 de estos enormes y básicamente con eso nos fuimos a ver a gente como, pues yo que sé, Deloitte, Price, KPMG, a Ujú. través del típico amigo que trabaja en la empresa y te pone en contacto con el de recursos humanos. Y la verdad que la recepción fue muy buena porque todos tenían problemas con las plataformas de reclutamiento que existían en ese momento. Entonces, también fue un feedback muy útil porque nosotros diseñamos todo el site de empresa desde nuestro punto de vista, cómo debería funcionar, y cuando empezamos a confrontarlo con recruiters de verdad, a partir de ahí también evolucionó un montón. Y una cosa que nos sorprendió es que cuando nos lo estábamos enseñando decían, me flipa, yo quiero estar aquí, te firmo ya. Ujú. ¿Cuándo lo vas a tener? Pues en 3 meses. Venga, yo ya te firmo ya para que puedas hacerlo. Y de hecho, viendo eso, nos animamos a incluso un poco más y lo que hicimos fue cogernos un Ryanair, irnos a Londres con los mismos pantallazos traducidos al inglés a ver a bancos estilo Goldman Sachs o Morgan Stanley, ¿no? Sí. Del mundo de la banca son como las firmas más chulas y les pusimos los pantallazos delante y el feedback fue parecido o incluso mejor. De decir, hostia, yo quiero esto porque quiero captar talento español y no hay nada que me permita captar talento español de esta manera. Ujú. Entonces, la verdad que sí, antes de lanzar la propia plataforma conseguimos como 10 15 clientes que ya nos habían confirmado y nos habían Firmado firmado. y todo. Sí, 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 que ya han firmado con un precio tal, no sé qué, que en 3 meses, cuando saliese el producto, que ellos lo iban a utilizar. Una cosa de la que aprendimos es que yo creo que hay que echarle muchas veces morro a estas cosas, porque al final estás en tu guarida planeando, diseñando, pensando cómo vas a conquistar el mundo, pero al final tu producto el día de mañana lo tiene que utilizar gente. Entonces muchas veces es muy importante ir y aunque no lo tengas, enseñarles cosas, aunque no sean perfectas, para tener su feedback y tener su reacción, ¿no? Porque la gente quizá no es buena sabiendo lo que quiere, pero sí que es buena sabiendo lo que no quiere. Entonces cuando tú le presentas una solución,
si el tío la ve y no le mola, te lo va a decir y probablemente tenga razón porque el día de mañana la tiene que utilizar. Y de hecho, nosotros a día de hoy seguimos haciéndolo. O sea, cuando vamos a lanzar una funcionalidad nueva y tenemos dudas, hay veces de que antes de desarrollarla, invertir tiempo, esfuerzo, dinero, lo que hacemos es ir a hablar con los clientes, enseñarnos mockups, traerlos a la oficina y ver cómo respiran. Yo creo que eso es súper importante. Ujú. Me da la sensación, por lo que me has comentado, que al principio comenzasteis mucho en un nicho de grandes consultoras, banca de inversión y tal. ¿Fue Sí. premeditado o fue porque era donde tenías más contactos? No, la idea original, al final nosotros veníamos de recién licenciados, de administración de empresas, ingeniería. Entonces, el primer problema que intentamos solucionar era el de los recién licenciados. Ujú. Y las típicas empresas que contratan a recién licenciados de ADES, económicas, ingeniería, son pues, las grandes consultoras, los bancos, las de consumo. Poco a poco nos fuimos dando cuenta que el problema que intentamos solucionar era más amplio, que no solo afectaba a recién licenciados, sino que afectaba a gente que ya llevaba en el mercado 2, 3, 4, 5, 6 y hasta 10 años. Y a partir de ahí empezamos a ir abriendo, incluso a colectivos que no han pasado por la universidad. Al final también, o sea, la forma de encontrar trabajo es la misma para todo el mundo a día de hoy, que tú tienes que ir a buscarlo, Ujú. no que te encuentre a ti. Entonces nos dimos cuenta de que el problema que estábamos intentando resolver era mucho más amplio. Pero nosotros empezamos por ese nicho porque era el que conocíamos y era donde pensamos que existía el problema. Luego nos dimos cuenta de que había mucho más mercado. Vale. Y como propuesta de valor, ¿qué aportáis como Job Talent respecto a otros competidores? Por el sector de reclutamiento hay grandes players como aquí InfoJobs, LinkedIn y mucho web también súper especializado en nichos muy concretos. ¿Cómo os posicionasteis? ¿Qué propuesta de valor o qué diferencias tenéis respecto a este ecosistema que hay? Pues bueno, nosotros al final el problema que intentamos resolver, y que era una cosa que nos pasaba a nosotros, es que al final si tú no estás buscando proactivamente trabajo y metiéndote en estas plataformas prácticamente todos los días, hay ofertas de empleo que te pierdes. Ujú. Y seguro que también te ha pasado que te llega un amigo y que te dice, oye, me voy a trabajar no sé dónde. Y tú, ostras, ¿cómo? O sea, ¿qué ha pasado? Yo no me he enterado de eso. Y Ujú. o sea, al final lo que te das cuenta es que es un mercado muy opaco y que está construido de manera que tú tienes que estar todos los días metiéndote porque si no te pierdes cosas. Entonces nosotros lo que estamos intentando es darle la vuelta al mercado. En vez de que seas tú el que proactivamente tenga que ir para no perderte nada, que las ofertas te lleguen a ti y Ujú. que tú me digas cuáles te gustan y cuáles no te gustan para yo mejorar la recomendación que te hago. De alguna manera, muchas veces lo pensamos que es como popularizar el headhunting, ¿no? El headhunting mola porque tienes Ujú. una persona que trabaja para ti, entre comillas, y que te busca cosas, pero eso solo ocurre dentro de perfiles muy especializados o altos. Nosotros queremos que todo el mundo tenga un headhunter en su bolsillo y que ese headhunter esté buscando ofertas de empleo para él. Entonces, Ujú. nosotros, esa es la gran propuesta de valor y la gran diferencia, que no te queremos hacer buscar, sino que queremos que te encuentre. Vale. Vuestra apuesta inicial creo que fue mucho de app, que después también ha habido la parte móvil. ¿Seguís con esta apuesta tan fuerte en la app? ¿Cómo ha sido vuestra experiencia en todo el tema de apps móvil versus desktop y bueno, la evolución que ha habido? O sea, nosotros cuando empezamos, como empezamos en 2009, al final empezamos puramente desktop. Vale. Era puro desktop. Luego, a medida que fue pasando el tiempo, empezamos yendo a mobile responsive, mobile web, y ya pues a partir de 2012 o algo parecido, pues ya empezamos a trabajar en las apps nativas. Ujú. Y, o sea, al final las apps tienen un engagement y una capacidad de interacción muchísimo mayor. Entonces nosotros a día de hoy el 50% casi de todo nuestro tráfico tiene que ver con móvil, tanto response, o sea, tanto web mobile como app, y eso va a seguir aumentando. Y dentro de móvil, las apps sin duda son el canal que mejor funciona porque al final tienes la app instalada en el dispositivo del usuario, te puedes comunicar con él directamente con una push notification, no tienes que loguearte, o sea, la interacción es mucho más sencilla y luego cuando piensas en la forma que la gente utiliza Talent, muchas veces la gente lo utiliza cuando va en el bus, cuando va camino para casa, cuando va hacia el trabajo, Ujú. cuando baja a fumarse un piti. Al final es un producto que tiene mucho que ver con móvil. Y una cosa que es un poco loca es que si tú te fijas en el Apple Store o en el Google Play,
no hay ninguna categoría de empleo. Hay un montón de categorías, juegos, Ujú. tiempo, productividad, pero es muy loco que no haya ninguna categoría que sea empleo, con lo importante que es el empleo. Sí. Nuestra hipótesis que es que ha habido un déficit histórico de las plataformas de empleo de acercarse al mundo de las apps, porque en las apps no vale lo mismo que en desktop. Si quieres lanzar una app que realmente funcione, tienes que cambiar porque el comportamiento de la gente en la app es muy diferente al que es en desktop. Y Ujú. nosotros creemos que nuestra experiencia de usuario, que es menos activa por tu parte, que es más pasiva, que es un poco más Tinder, ¿no? De me mola, no me mola, creemos que encaja muy bien con la app. Entonces, este año y el año que viene vamos a apostar muy, muy duro por las apps. Vale. A nivel de empresa, sorprende que haya dos CEOs, que haya dos co-CEOs. ¿Cómo se maneja eso de tener la dirección partida, por decirlo de alguna manera? Eso muchas veces, sobre todo, inversores te lo Ujú. preguntan, ¿no? Me parece que tiene que existir una figura única. Aquí la verdad que, o sea, la suerte que hemos tenido es que Juan y yo somos perfiles muy complementarios y que hemos encajado muy bien. Entonces, la realidad es que cada uno se ocupa del día a día de unas cosas, pues Juan se preocupa más de operaciones, marketing en relación con inversores y yo más de la parte de producto y de tecnología. Pero al final del día eh, estamos todo el día juntos, entonces al final lo que hacemos mucho es un proceso de retroalimentación. Y Ujú. como somos perfiles distintos pero complementarios, la verdad que funciona muy bien, porque hay veces que yo puedo pensar más de una manera, Juan de otra, pero el hecho que tengamos buena comunicación hace que esa retroalimentación y esa discusión al final acaba saliendo algo mejor. Siempre yo creo que dos mentes al final acaban pensando mejor que una. Ujú. Muchas veces el problema que hay es que quién es el que decide. Entonces ahí la verdad que no sé si por suerte o por química o por lo que sea, de momento nos hemos gestionado muy muy bien, incluso cuando a lo mejor yo he querido opinar de algo que lleva más en el día a día o él quiere opinar algo más que llevo yo en el día a día, ¿no? Si dejas un poco fuera los egos, eh, tus propias inseguridades y demás, al final y siempre intentamos hacer qué es lo mejor para Jopan Talent. Y a nosotros de momento nos ha funcionado. Pero no tengo muy claro cuál es la receta del éxito. Ujú. En nuestro caso hemos tenido suerte de que haya habido esa química. Ujú. A nivel de management, ¿cómo tenéis estructurado? ¿Las decisiones las tomáis entre vosotros dos? ¿Hacéis algún tipo de... Me refiero a nivel más organizativo de la empresa, ¿eh? De si hacéis reuniones diarias, semanales, si hacéis pequeñas reuniones más de dirección general con varias personas clave, un poco cómo organizáis la toma de decisiones y el foco y un poco la visión. O sea, al final nosotros lo que tenemos es, primero, al final hay un business plan. Hay un business plan que hacemos entre los dos Ujú. de dónde queremos estar este año, año que viene, dentro de 2, 3, 4 años. Entonces, al final es un poco es la hoja de ruta, ¿no? Una vez cogido ese business plan, pues por cada departamento se acaban teniendo objetivos por departamento que Ujú. obedecen a ese objetivo final. Y luego lo que sí que tenemos es reuniones semanales de todos y cada uno de los departamentos. Entonces, generalmente solemos estar los dos en las reuniones, a pesar de que yo llevo más la parte del día a día de producto, Juan viene a todas las reuniones de producto y aporta al final esas reuniones, y a pesar de que yo no llevo la parte comercial, yo voy a las reuniones comerciales también, que tenemos semanales. Entonces también somos una empresa que tiene una mentalidad muy analítica, también tenemos unos dashboards al final de seguimiento diarios y semanales, con lo que al final es relativamente fácil dar seguimiento a ver si estamos cumpliendo lo que nos hemos comprometido en el business plan, y la clave es más cuando nos sentamos a revisar el business plan, ¿no? Porque ahí sí que es cuando te sientas y dices, quiero que hacer un cambio estratégico gordo, quiero dejar de cobrar por esto y empezar a cobrar por aquello. Ujú. Entonces ahí generalmente lo que suele existir es un proceso de discusión entre Juan y yo, y cuando más o menos hemos llegado a un punto donde creemos que tenemos algo que tiene sentido, pues a lo mejor te sientas con el equipo, se lo cuentas, te lo rebaten y al final acabas llegando a algo que tiene sentido. Vale. Ujú. A nivel de crecimiento, creo que tenéis oficinas en diferentes sitios, en Londres, creo que en Barcelona también. ¿Cómo ha sido esta expansión internacional, territorial, de bueno, para pasar de una oficina central a empezar a tener diferentes oficinas? Bueno, esto añade una complejidad, entiendo que importante a nivel de gestión. Sí, de hecho nosotros hemos vivido un proceso de explosión y luego implosión.
Ajá. En el sentido de, nosotros en cierto momento abrimos una pequeña oficina en Barcelona, otra pequeña oficina en Londres, eran oficinas comerciales, o sea, Ujú. toda la parte de producto, marketing, dirección de desarrollo de negocio estaba aquí en Madrid. Y al final lo que nos dimos cuenta es que tener a la gente lejos era muy complicado, porque al final es difícil que esa gente comparta la cultura que tiene la sede central y a la vez tampoco éramos tantos para poder gestionarlo. Entonces, en cierto momento del tiempo, lo que decidimos fue traer a todo el mundo a Madrid, ofrecerle a la gente que estaba en Barcelona y a la gente que estaba en Londres venidos a Madrid, sobre todo la gente de Londres vino encantada, ¿no? Ujú. Mejor tiempo, más barato, una ciudad divertida. Y yo creo que eso es un acierto, porque ahora tenemos a todo el mundo aquí en Madrid, en la oficina central, sí que tenemos gente en remoto que trabaja sobre todo en producto, en tecnología, y sí que la idea es a medio plazo tener oficinas locales comerciales. Ujú. Pero yo creo que cometimos ahí un cierto error de montar la oficina comercial demasiado pronto, cuando el producto y el market fit no está todavía maduro. Entonces yo creo que al final tiene sentido que tengas oficinas locales comerciales cuando lo que tú ya vendes, entre comillas, sea una especie de commodity, o sea, ya sea una commodity, ya esté todo muy asentado. Ujú. Y en nuestro caso yo creo que nos precipitamos ahí un poco. Entonces ahora mismo lo que tenemos es todo el mundo aquí. Fue una precipitación también provocada por los inversores, por esta dinámica emprendedora de hay que crecer, crecer, dominar el mercado, o No, no o sé sea, si hubo una presión, digamos, lo social del entorno para vamos a crecer más y te hace tomar decisiones precipitadas o salió no, así. mira, yo creo, por ejemplo, en Londres lo que pasó, nosotros queríamos tener clientes en Londres. Entonces dices, "Joder, pues para tener clientes en Londres tengo que visitarles. Ujú. Entonces, y para visitarles hay que estar allí presencialmente. Entonces montamos la oficina, contratamos gente, empezamos a hacer visitas, empezamos a conseguir clientes, pero el tema de Londres es que también las distancias son tan grandes que cada vez más todo el negocio en Londres comercial se hace por videoconferencia. Entonces llegó un punto donde nos dimos cuenta que quizá el 70-75% del tiempo de los comerciales estaba dedicado a videoconferencia y que luego sí, con un gran cliente había que ir a visitarle. Pero al final, si solo vas a tener un 25% de presencial, pues lo que tiene sentido es que tengas a la gente aquí y que la gente de Londres lo que haga es que una semana al mes se vaya a Londres, haga todas las visitas de los clientes grandes Ujú. y con eso ya lo tienes cubierto. Entonces, o sea, para nosotros fue como si quieres conseguir clientes en Londres, tienes que visitarles, tienes que estar allí, era como una Ujú. especie de, tiene sentido, no tanto por presión de inversores. Y luego, al descubrir que no hacía falta tanto, pues nos dimos cuenta de que quizá tenía menos sentido. Y en Barcelona pasaba un poco igual. Al final, al estar aquí en Madrid, básicamente teníamos menos foco en Barcelona y queríamos captar clientes de Barcelona. Entonces, al final, teníamos un poco la idea de que por no estar allí nos estábamos perdiendo oportunidades. Ujú. Entonces, montamos allí la oficina, contratamos gente y la verdad que la oficina de allí estaba funcionando relativamente bien. El problema que veíamos era que a largo plazo la cultura de la oficina de allí y la de aquí empezaba a diverger. Entonces, ¿cómo gestionas eso? Es muy complicado. Entonces, a partir de cierto momento, hicimos una prueba de traernos a la gente aquí y ver si yendo y viniendo podíamos conseguir un resultado parecido. Ujú. Descubrimos que sí, porque además descubrimos nuevos canales de venta como telemarketing y cosas así. Y entonces yo creo que al final ha sido más un tema táctico, que nos hemos dado cuenta que operativamente, pues a día de hoy no nos ha hecho falta tener oficinas locales por ahí distribuidas porque se podía hacer desde la central y con otros medios. Ujú. Habéis hecho diferentes rondas de inversión, 43 millones de dólares en total, la más reciente 25 millones creo que este año. Mm. ¿Cómo ha sido este proceso de ir financiándose e ir haciendo estas diferentes rondas? En el sentido de qué cosas habéis aprendido, qué recomendaciones tienes al respecto para otros emprendedores. Pues mira, a ver, nosotros, como llevamos ya bastante tiempo con el proyecto, al final nosotros empezamos Jovan Talent, típico, un conjunto de business angels, antiguos jefes nuestros decidieron invertir. Ujú. Con eso estuvimos, yo creo que todo durante el primer año. Luego, cuando ya se nos estaba acabando el dinero, cerramos una pequeña ronda con un fondo de capital riesgo muy pequeñito y con eso nos dio para los siguientes 2 años. Y durante ese tiempo, pues al final fue muy complicado porque básicamente teníamos el dinero justo para poco a poco ir subsistiendo.
también tiene sentido porque al final estamos intentando encontrar el product market fit. Cuando ya vimos que nuestras métricas eran buenas y que había product market fit, empezamos a meter fondos de capital riesgo más típicos de tecnología. El primero fue Kibo. Por ejemplo, nuestra experiencia lo que ha sido es que una vez entras en el circuito de fondos de Venture Capital, es relativamente mucho más sencillo que otros fondos te inviertan, porque al final ya tienes a un player del mercado invertido en ti y él suele reinvertir en la siguiente ronda. Entonces, yo lo que sí que recomendaría es, o sea, primero, en la primera ronda que hagas, creo que siempre tiene sentido meter gente profesional. A nosotros quizá la gente que ha sido más complicada de gestionar han sido amigos que han invertido, porque al final no son inversores profesionales. Entonces, o sea, hay veces que ellos han invertido 5.000 euros, pero para ellos es una cantidad de pasta importante y que luego cuando viene un fondo de capital riesgo con sus normas, no les gustan las normas del capital riesgo y entonces ahí se produce un conflicto y tienes que buscar algún tipo de solución. Entonces yo lo que siempre intentaría es buscar gente, inversores profesionales que estén acostumbrados a invertir en este mundo, incluso gente que te pueda dar acceso al siguiente paso, ¿no? Hay un montón de business angel que tienen fama suficiente para tener contactos con los fondos, con lo cual ellos lo que hacen es que le pasan su inversión al fondo, para que el fondo decida si invierta. Y intentar conseguir también esos fondos de cierto prestigio para que te abran puertas. O sea, yo no creo que ni el business angel ni el fondo te vaya a cambiar la compañía en el sentido de que te va a decir lo que tienes que hacer. O sea, eso no ocurre porque al final ellos son inversores, no son gestores. El que tiene que hacer eso eres tú. Pero sí que estar en un circuito te ayuda a la siguiente ronda y a la siguiente. Y al final, para poder crear una empresa grande necesitas hacer varias rondas de capital. Entonces yo creo que uno de los grandes riesgos a lo mejor que tienes es que haces una ronda con amigos, llegas a la siguiente ronda, no consigues un inversor y de repente estás en un punto muerto Sí. donde no hay nadie que te pueda ayudar porque tu amigo ya no tiene más dinero que poder invertir en ti y no llegas a al siguiente punto, ¿no? Entonces, no sé, yo intentaría encontrar tanto business angels como fondos un poco del circuito típico. Ujú. Vale. Y como pregunta final, ¿algún consejo para otros emprendedores o que nos estén escuchando? Pues mira, yo hace poco, de hecho, me leí el libro de Ben Horowitz, este de The Hard Things of the Hard Ujú. Things. Yo lo recomendaría 200% y hay una parte del libro que es la que más me gusta, que es cuando él habla de que ha entrevistado a 50, 70 emprendedores de éxito y les pregunta un poco cuál ha sido la clave. Y sorprende porque la única cosa que dice es aguantar. Y nuestra experiencia ha sido así. Al final, si tú quieres montar una startup para crecerla rápido y dar un pelotazo, es como ir al casino y apostar al 7. Ujú. Sí, puede caerte, pero las probabilidades de que te caiga son muy, muy bajas. Al final, si tú quieres emprender, yo creo que es importante que tengas una mentalidad de largo plazo y una mentalidad de realmente querer resolver ese problema. Porque van a pasar, esto es un camino complicadísimo, no. Lo siguiente, y hay momentos donde estás ultra hundido. Con lo que si no tienes una mentalidad de aguantar, no tienes un problema claro que quieres resolver y lo único que estás aquí es por dinero, al final del día las probabilidades de que acabes cerrando la empresa son muy, muy altas. Entonces yo al final lo que recomendaría es que la gente se lo piense de verdad y encuentre algo que de verdad quiera hacer y quiera resolver, ¿no? O sea, que no sea simplemente intentar dar un pelotazo. Ok. Pues muchas gracias, Felipe. Muchísima suerte con Job and Talent Muchas gracias. y seguimos en contacto. Perfecto, un abrazo.